Bendiciones, hermanos, gracia y paz a vuestra vida. Hacía tiempo que no subía ningún vídeo, pero bueno, ya estamos por aquí de nuevo y hoy vamos a hablar sobre un tema de una doctrina, ¿no? Que, vamos a ver, en las iglesias pentecostales en las que yo he crecido, pues siempre se ha entendido como yo lo voy a explicar, pero en el último tiempo, con tantísimo estudio, el auge del calvinismo, el calvinismo en las redes, pues incluso mucha gente pentecostal que tiene una línea arminiana, pues también han cogido puntos que tienen que ver con el calvinismo. Esto quiere decir que no es que sean en sí calvinistas, pero sí que han cogido algún punto, porque el mismo Arminio tenía algún punto calvinista, porque se formó como calvinista, fue pastor de una iglesia calvinista, fue profesor de una universidad calvinista, y aunque después sí que en cosas cambió, muchísimas cosas, pero algunas pues, por lógica le quedaron, y entendiendo que solamente los escritores de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo eran infalibles e inerrantes, y todos los posteriores, aun siendo hermanos con una doctrina muy sana, no eran infalibles ni inerrantes. Vamos a ver cómo lo entienden ahora muchísimas personas, y vamos aquí a ver al hermano Millós cómo lo explica para no hacernos largos, y ya argumentamos como lo víamos antes, que es como lo sigo yo viendo. Vamos a escuchar al hermano Millós cómo lo ven algunos arminianos ahora. Recordaros esto, y esto es importante que lo recordemos bien. La fe no nace del hombre. La fe de fidelidad. La fe de fidelidad no surge en el hombre por esfuerzo del hombre. La fe es un regalo de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Y dice algo muy contundente. Y esto, ¿la fe es femenino o masculino? Femenino. ¿Y la gracia es femenino o masculino? Femenino. Y luego tendría que decir estas. Y lo que dice es esto. Es decir, todo lo que tiene que ver con salvación, que incluye gracia y fe, ¿son de quién? Son de Dios. Bueno, pues aquí tenemos lo que argumenta, que es lo que argumentan muchos, para decir que incluso la fe, la respuesta del hombre al Evangelio, también tiene que ser dada por Dios, lo cual no, en otro tiempo no se ha creído, y en mucha historia de la Iglesia no se ha creído. Pero vamos a examinar un poco el texto. Él dice, Efesios 2, 6, es Efesios 2, 8, el texto. Vamos a leerlo. ¿Por qué ellos lo entienden así y cuál sería el contexto para entenderlo mejor? Tenemos que entender que el capítulo 2, que habla de cristianos, para entender un poco el contexto, que han pasado de muerte a vida. Es muerte a vida, como lo está hablando Pablo, está hablando en términos espirituales de un eufemismo para hablar de muerte, condenación, vida, salvación, ¿vale? Con este contexto llegamos al verso 8, que también tiene, pues es una argumentación que va muy seguida del verso 9, pero vamos a verlo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto que lo he puesto en verde, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vale? Siempre hemos mantenido en las iglesias evangélicas, por lo menos en todas las que yo me he criado y he crecido y me han predicado, que pues que somos por gracia salvos, o sea, es la salvación el centro, por medio de la fe, de la respuesta del hombre, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo entiende el calvinismo? ¿Cómo es que lo entiende el calvinismo? Ellos te lo pasan al griego y te dicen que esto es touto, que lo tenemos aquí arriba. ¿Vale? Aquí está en griego, touto.
y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Ahora bien, ellos ahora te lo leen en griego, ¿vale? Para basarse gramaticalmente de todo lo que está argumentando Pablo en el capítulo 2 y en este versículo en concreto conjuntamente con el nuevo, ¿no? Pero vamos a ver el verso 8. Touto, que sería y esto, es neutro en griego. Y dice que touto es un pronombre demostrativo singular, ¿vale? Fe, que es lo que estaba argumentando Millós, el hermano Millós, fe es femenino. Gracia es femenino. Argumentación calvinista. Si esto, touto, fuera solo gracia o solo fe, debería concordar con el género, lo que argumenta el hermano Millós. Como es neutro, señala la idea completa de todo el verso 8. Capítulo 2, verso 8, de todo el verso 8, no un sustantivo específico hablando de la salvación, ¿vale? O sea, ¿cómo lo entienden ellos? Los calvinistas, todo esto se refiere a todo lo anterior, o sea, incluye la gracia, la salvación y la fe. ¿Vale? Esto no lo creíamos nosotros y históricamente tampoco lo ha creído una parte de la Iglesia, ¿vale? Y estamos hablando de los primeros siglos. Porque por gracia sois salvos, por medio de Cristo no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora bien, este versículo tenemos que leerlo también porque va en conjunto con el verso 9, todos lo conocemos. ¿Por qué esto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Siguiente. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, lo tenemos aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un ¿qué? Un don de Dios. Siguiente versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que hacer las preguntas. ¿Qué cosa no es por obras? ¿Qué cosa no es por obras? ¿Y qué cosa es el don? ¿Qué cosa no es por obras? ¿Y qué cosa, leyendo el verso 8 y el verso 9, qué cosa no es por obras? Hablando del verso 9, ¿qué cosa es el don? Hablando del verso 8. Vamos a leerlo bien el contexto y gramaticalmente, todo lo que está argumentando Pablo. ¿Vale? Verso 8, verso 9. Escúchame. Importante, nadie dice que la fe sea por obras. ¿Hay algún teólogo, hay algún estudioso de la Biblia que dice que la fe sea por obras? Ni Pablo tampoco lo está diciendo. No es que nadie lo dice, Pablo tampoco. Tampoco nadie dice, ningún teólogo estudioso, que la gracia sea por obras. Tampoco, ni Pablo tampoco. Pero sí que muchas religiones afirman que la salvación es por obras. Sí afirman muchas que la salvación es por obras. Ahora bien, la respuesta natural del versículo es, versículo 8, la salvación. La salvación, conjuntamente con el verso 9, la respuesta a todo lo que ha dicho el verso 8, vale, a la luz también y en contexto con el verso 9, la respuesta es la salvación. Porque es el centro de la argumentación de Pablo. La argumentación no es la fe, no son las obras el centro, es la salvación. Entonces, a la luz del verso 8 y verso 9, es la respuesta a la salvación, porque dice, no por obras. O sea, la gracia no se hace. ¿Se hace la gracia? No. ¿La fe se obra? No. Pero la salvación sí se podría malentender como algo que se ha ganado. Por eso en el verso 9, después del verso 8, dice Pablo rápidamente, no por obras. O sea, está hablando de la salvación, no de la gracia, que no se hace, no de la fe, que tampoco se obra. ¿Cuál es el centro de la argumentación? Incluso del capítulo 2, la salvación. ¿Lo entendemos? Pues que Dios os bendiga, hermanos.